por UNEN. Bueno, estamos felices de tenerte, Irita. Queremos tu opinión sobre muchos temas, ¿no?, que nos preocupan a todos. Estamos hablando del conflicto docente. ¿Por qué se llega a esta instancia tan extrema, ¿no? 17 días de paro. ¿Quién tiene la responsabilidad mayor? En realidad porque la inflación se está comiendo los salarios de todo el mundo. Digo, si vos tenés que pagar servicios y después tenés que pagar comida y después ya no tenés para pagar, la gente que paga alquiler no puede vivir. Pero el hecho de que se haya extendido tanto la negociación, que no hayan podido llegar a un acuerdo antes y esta medida tan extrema, un paro tan largo. Yo lo desconozco. En realidad, cuando hay huelga no hay que pagar salarios. El derecho a la huelga es un derecho constitucional, pero no implica el pago por servicios no prestados. Esto es lo que desordena el derecho a huelga en la Argentina. La Corte ha reiterado muchas veces que no hay salarios por servicios no prestados. Entonces la forma de, en el futuro, que la huelga sea un recurso excepcional, es justamente que no se paguen salarios por servicios no prestados. Pero por otro lado, los gobiernos no son conscientes del estrés que enfrentan los maestros en las escuelas del conurbano. No son conscientes de la responsabilidad que tienen, de los hijos que ayer le mataron al hermanito, que tienen las familias deshechas, que tienen casos de abusos sexuales, que sus padres están presos. Entonces, en realidad hoy los maestros están haciendo cargo, no se pueden hacer cargo, de un conflicto social terrible, donde el asesinato es por conveniencia, donde la moda es asesinar y que te maten o matar. Entonces la verdad es que los maestros merecen, como los enfermeros, una retribución muy alta. Por ejemplo, el caso de los enfermeros es gravísimo en toda la nación. Yo he recorrido muchos hospitales porque quizás deba ser una de las labores más impresionantes. Sí, de mayor vocación, no es el médico que sabe y que diagnostica, es el que está al lado del enfermo, que limpia, que cura, que se banca la atención familiar, y están muy mal pagos. Y yo creo que estas pirámides tienen que ser invertidas. Un enfermero tendría que ganar muy parecido a un médico. Scioli hablaba que esto no era un conflicto meramente económico. ¿Vos hacés la misma lectura de que tenga una connotación política? No. A ver, la verdad es que en poco tiempo va a salir a protestar todo el pueblo que votó a Cristina. Cuando la gente no puede comer y protesta y pelea su salario. Y la verdad es que si hoy te aumentan el 20% el gas y el agua y te aumentan el 40% el colectivo, llega un momento en que vos reclamás porque los costos no dan. No dan. Pensá que si el 75% gana menos de 6.000 pesos, empezá a pagar alquiler, agua, luz, teléfono, fruta, carne. No te da. Pero no es que no le da a los maestros de la provincia de Buenos Aires. No le da ni siquiera a las clases medias. Y a las clases medias altas tampoco les da, porque si tiene una casa en el country, entre que pagan los servicios de la casa en el country y los colegios de los chicos, ahí me cuentan los comerciantes de Santa Fe que ahora todos los locales están desocupados. Sí. Dicen, yo cuando termino de pagar los empleos no me queda nada. Entonces creo que la pyme y el empleado de la pyme están en la misma situación. Es decir, al patrón no le queda nada después de pagar, y menos pagar impuestos. Y el empleado, yo veo la cara de tristeza porque ellos sienten cuando en la caja no entra que van a perder el empleo. Claro, hay un índice, el de la CAME que sacó el otro día, señalaba que estaban cerrando en Capital Federal, en algunos barrios, 4 comercios por cuadra. Así es. Pero uno lo ve. En las galerías de Santa Fe, yo vivo por mi barrio, pero me pasó en Lugano, me pasó en muchos lugares, pero no vi. Pero hay de menos de la mitad alquilado. La situación... Y los que están alquilando son fabricantes directos, claro, pero también cierran. El pronóstico económico que haces para este año es negativo, digamos. ¿No ves que la cosa vaya a mejorar en el corto No es plazo? una opinión, son los datos. Está bajando todo, está bajando el crecimiento y están subiendo los precios. Ayer la presidenta estuvo en cadena nacional de un discurso en donde habló de alfajores,
habló de su mamá, pero evitó, por ejemplo, el tema del conflicto docente. Vamos a revivir un poquito lo que fue lo que fueron las palabras de la presidenta y ahora seguimos conversando de economía y de inseguridad, de las cosas que preocupan a la gente. Adelante. Cuando uno ve las cifras del total de subsidios de todo el sector residencial, es decir, de los usuarios y consumidores particulares, es de 10.400 millones de pesos en gas, estamos hablando, ¿no? Y sacaron 10.000, pero la industria consume tanto o más como el domicilio y le vamos a mantener la totalidad del subsidio para que sigan siendo competitivos para el mercado interno y para el mercado externo para exportar. Por eso queremos un ida y vuelta de nuestros industriales. Esto es para todos, para los pequeñísimos, para los pequeñitos, para los pequeños, para los medianos, para los medianitos, para los grandes, para los grandecitos, hasta para los monopólicos también. Nadie se olvide el esfuerzo, no es el esfuerzo del gobierno, sino el esfuerzo que hacen las finanzas del Estado, que en definitiva son sostenidas por todos los argentinos, por cada argentino que entra a un supermercado o a un almacén de barrio a comprar un producto y paga su 21%. Miren a quién le entregué hoy certificados de ese fondo. Por ejemplo, a los que producen el alfajor Fantoche, inventores mundiales del alfajor triple, porque en realidad no me trajeron triple, me trajeron el Fantoche Mini, porque me dijo el dueño que no me quiere ver gorda, entonces me dijo que me trajo el Mini porque el triple, yo no sé si fue un piropo o una indirecta. Mi madre, yo viví toda la vida en La Plata y toda la vida hizo mucho calor en La Plata. Y mi madre ahora tiene 2 aires acondicionados, y no se los regalé yo porque soy la presidenta, ni se los regaló nadie porque es la hija de la presidenta. La reflexión de Lilita. No puedo. Es como una regresión a la infancia, ¿no? Es una cosa terrible. Primero una hija que con tantos millones de dólares no le regala un aire acondicionado a la hija. A la mamá. A la mamá es muy fuerte. Igual Carrió, por ejemplo. El segundo, el nombre del chocolate lo dice todo. Yo le quería preguntar por la presencia de Daniel Scioli ayer en esa cadena nacional, porque cuando apareció Daniel Scioli entre los asistentes, se esperaba que Cristina hiciera referencia al conflicto docente, que todavía no se solucionó, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en otras 7 provincias de todo el país. ¿Por qué Cristina no hace referencia a ese conflicto? Nunca hace referencia a los problemas del país. Jamás los hizo. Ni de la inflación, ni de la inseguridad, ni de los asesinatos, ni del narcotráfico. En realidad eso es una política comunicacional. Claro, en el verano hablaba, por ejemplo, de todos los aires acondicionados que compraba la gente y nunca mencionó los cortes de luz. Para ellos no existían. Porque ese es un mecanismo comunicacional. Hay una teoría que dice que si vos no hablas de los problemas no existen. Y ellos creen en eso. Ahora, los problemas existen. Hay algunos problemas que los pudieron topar muchos años, la corrupción, como la gente no la veía, podían decir, nosotros decíamos existe, ella podía decir no existe, pero hay un punto de lo cotidiano que cuando vos como presidente se lo negás, la gente dice, o yo estoy loca o está loca ella. Si vos a un hijo después de pegarle le decís no te pegué, o el chico enloquece o cree que si está sano dice mi mamá está loca. Entonces esto es lo que pasa ahora, la mentira ha llegado a la percepción cotidiana. Entonces te dice, no existe la inflación, pero resulta que vos no podés comprar. Y en todos los casos no existe la inseguridad porque no se habla, pero a vos te mataron el hijo ayer. No existe la miseria, pero sin embargo chicos con enormes miserias pierden su vida todos los días por nada y matan por nada. Contra esta percepción tan real, tan profunda de la gente, lo que aparece es la profunda hipocresía del poder, que no habla de lo que necesita la gente, sino que habla del chocolatito, o se pone con el pingüino, o trae el perrito. Y ahí se produce lo que se llama una regresión infantil.
Porque si vos le vas a pedir a tu abuela, abuela, cuidame, supongamos un ejemplo familiar, abuela, cuidame porque hay ladrones, y tu abuela te dice, vení, vamos a jugar con la muñeca, puedes decir, no tengo abuela. Bueno, yo diría, no tengo presidente. Hay quienes creen que Cristina cree en todo esto que dice, que quizás no está conectada con la realidad. Mire, yo no sé si cree, si no cree, la verdad que esto no es importante, lo importante es que lo real le importa a la gente y la está haciendo sufrir mucho. Ahora, si un presidente no reconoce la realidad, es su problema y es un problema institucional, pero no es un problema de la gente. A mí al principio del kirchnerismo me pasaba eso, pues decía, yo soy opositora desde el principio por ver algunas cosas, y entonces le decía a algunos amigos, todo el mundo decía exactamente lo contrario, incluso gente que hoy no es que no es más kirchnerista. Entonces yo le preguntaba a mis amigos, yo estoy loca, porque claro, como todo el mundo veía otra cosa, no, a la gente hay que decirle estamos todos muy sanos, gracias a Dios, porque miren si todos, cuando tu hijo no tiene que comer, empezás a decir, y bueno, vamos a jugar a la rayuela. Ahora, políticamente, Lilita, ¿es redituable decir la verdad? No sé porque si... hay muchas cosas que usted denunció en la primera gestión, bueno, en la gestión de Néstor, luego en la primera de Cristina, y sin embargo ella fue reelecta. La verdad que no sé si es redituable, es sano, es bueno, le da sentido a tu vida y a la vida de los demás. Porque lo que vemos comúnmente es que los funcionarios esquivan hablar de todos los conflictos reales que tiene la gente. Pero vivir en la verdad y vivir en la responsabilidad es vivir en la libertad. Y yo amo vivir en la libertad y en la autenticidad. Así que yo soy feliz diciendo la verdad. Si eso te lleva al 1,8, y bueno, después vuelven todos. Si después volvés al 1... Pero en tu vida tenés una sanidad mental y una tranquilidad de conciencia absoluta. Lo que pasa es que nosotros los argentinos somos fiesteros. Nos gusta ir a las fiestas y nos dicen, che, te están robando el patio, ya entraron a tu cuarto como un cuarto de Cortázar. No, déjame tomar, estamos todos festejando, somos así. Y un día nos robaron la casa y decimos, ay, qué horror, nos estaban robando la casa. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Generamos una especie de resistencia? ¿Tenemos una resignación con respecto a la corrupción y a nuestros gobernantes? Tenemos lo que se llama, como hemos sufrido, porque no somos la nación que estamos llamados a ser y que todavía podemos ser, si ponemos trabajo, dignidad y esperanza, entonces nos compramos ficciones. Nos encantan las ficciones, ¿no? Que nos cuenten mundos maravillosos, que somos del primer mundo, cada vez somos más guarangos, más ordinarios, más incultos, pero nosotros queríamos ser del primer mundo en un año, después queríamos ser la revolución de izquierda. Vieron que toda la revolución vive en Puerto Madero con los narcotraficantes, es maravilloso. ¿Está? Y entonces eso es como una ilusión. Y una cosa es la esperanza y otra es la ilusión. Ahora, Lilita... ¿No repercute también? No, sí, digo. No, si no repercute también la situación económica a la hora de empezar a ver los otros problemas, porque suele ocurrir, no solo en Argentina, sino en el mundo, que los gobiernos empiezan a mostrar fisuras o le empiezan a entrar las balas, como se dice en la jerga de los gobiernos, cuando la situación económica empieza a flaquear. Sí, este es un problema de los gobiernos, pero es un problema de los pueblos. Cuando te toca en el bolsillo, ahí recién te empiezas a dar Claro, cuenta. es un problema de responsabilidad de los pueblos, es un problema de los gobiernos, pero también es un problema de responsabilidad individual nuestra. Nosotros mientras consumimos estamos felices. Cuando dejamos de consumir nos volvemos infelices. Yo creo que también cuando consumimos estamos vacíos. Es que cuando consumimos es que hay una falta, salimos a comprar lo que nos está faltando. Así el tema es qué es lo que te falta de verdad. Como el Marqués de Sade, ¿vieron ahora el Marqués de Sade? Exactamente. El Marqués de Sade, bueno, no me acuerdo el autor, pero ayer lo estaba enseñando en el Instituto Pobre. El Marqués de Sade es un personaje de ficción, pero todo el mundo sabe la palabra sádico. En el Marqués de Sade había una república de libertinaje, todo el mundo cumplía sus deseos y además al Marqués de Sade le gustaba la sangre. Si ustedes miran las películas hoy van a ver que es un mundo ilusorio lleno de insatisfacción del Marqués de Sade. Entonces ahí no hay libertad porque ahí hay vacío. El consumo permanente del deseo te lleva a un vacío. Esto tiene que ver con la droga. El Paco, por ejemplo, vos consumís, estás bien un rato, después querés más, el sexo, el dinero. Y llega un momento que no sos, te destruiste el alma
y sos decrépito. El otro día yo hablaba con... El problema no es ser viejo, yo soy vieja y todo el mundo me dice, no digas que estás vieja. Le digo, yo estoy chocha de ser vieja, estoy cansada de haber sido joven. No sos vieja. ¿No? Y anduve y vagué y tuve novio y cursé y estudié y fui titular, pero yo viví mucho, entonces yo digo, yo ya quiero ser vieja. Pero el problema no es ser joven o viejo, el problema es ser decrépito. Sí. Entonces, te puede pasar teniendo 15 años que sos decrépito. Porque viste la muerte, porque mataste, porque hiciste sexo oral por plata, como es la moda ahora, en las chicas de 14 y 15 de clase media y alta. Y entonces me parece que parte de una nueva nación es darle sentido a la vida. Y el sentido de la vida pasa por estar sano, por no estar intoxicado, por tener ideales, por luchar por lo que te gusta, por encontrar el ser. Y después, si perdés o ganás, esto no es una cuestión. A ustedes habrán tenido rating, otras veces no han tenido. Pero si están haciendo una obra que realmente les gusta, están felices. Pero el consumo no es una virtud social, me preguntaba, porque un norteamericano consume exactamente 8 veces más que un argentino. Y si a un norteamericano le sacas el consumo, Obama estaría en Guantánamo en este momento. Digo... Sí, hay un consumo necesario, porque si no, no hay trabajo. Nosotros tenemos que consumir porque si no, no hay trabajo, si no, no habría empleo. Yo lo que te estoy diciendo es cuando vos pones todo, vos ponés como un dios en el consumo. Y te hace olvidarte cuando vos te morís y pasa algo, obviamente el consumo necesario es imprescindible. Pero yo estoy hablando de las clases medias y medias altas. Es como pagar una fortuna, la presidenta lo ha hecho, pagar fortunas, 35.000 euros, un disparate aunque lo tengas, por tener una marca que te da una identidad. ¿Se acuerdan de esa, creo que Hermes, de 35.000 euros? Entonces, ¿se imaginan lo que son 35.000 euros una cartera? Pero ayer, por ejemplo, Kicillof, que reconoció que parte de la política de subsidios del Estado había tenido que ver justamente con generar consumo, dice que también es una manera de que las clases sociales más bajas se inserten en la economía, que vuelvan a entrar en la rueda de la economía. Pero después se caen a la pobreza, es lo mismo, el juego es de suma cero. Si vos armás una fiesta, ellos creen que pasaron a ser de clase media y cuando termina la fiesta pasaron a ser más pobres que antes. Por eso nuestra propuesta del 2007, tan cuestionada por la señora presidenta, que nos decía que... ¿Se acuerdan cuando me dijeron que yo iba a la derecha, etcétera? Era la siguiente. ¿Por qué en vez de crecer al 9 no crecemos al 6? Pero en vez de crecer al 9 para después caer al 3, o al 1, o al menos, que es a dónde vamos, crecemos al 6% durante 20 años. Si nosotros consumimos menos, pero vamos creciendo de a poco, al final vos tenés créditos a 20 años a tasa fija para que cualquiera de los chicos que está acá y ustedes mismos se compren la casa y yo también pueda techar. El tema imposible. El tema de los, perdóname, Merce, el tema de los subsidios, para saber tu opinión con respecto a la reducción de los subsidios, ¿no? ¿Lo ves como algo que era necesario o lo ves como un tarifazo? Ellos tienen que pagar la fiesta. El problema es que la fiesta, el costo la tiene la presidenta y la paga el pueblo. Si esto sirve para un aprendizaje de no querer más fiestas, ahora, esto es un aumento de tarifas enorme. Esto es lo que es en tu factura. Ahora, si nosotros hubiéramos mejorado las tarifas, no tendríamos empresas eléctricas fundidas, no tendríamos todo el aumento de una sola vez, con lo cual vos cuando aumentás tarifas, por ejemplo, hasta el 6%, les decís, miren, desde el año que viene vamos a pagar un poco más para ir actualizando algo las paulatino, tarifas. decís, es un En cambio ahora paulatino. devaluaste, las tarifas estaban subvencionadas, es como salir de la convertibilidad en el 2001. Esto es salir de las tarifas. Recién mencionabas la situación, la crisis social que se vive, ¿no? Y por supuesto está totalmente relacionada con el narcotráfico y la inseguridad. Todavía no se vive, se va a vivir. ¿Todavía no se vive, decís? Claro, hay una crisis económica y social que todavía no tiene los niveles que puede alcanzar. ¿Cómo se resuelve, no digo la crisis social, digo la inseguridad, o cómo podemos avanzar hacia eso, hacia vivir un país en Bueno, un un país poco más ese es seguro? mi libro, ¿no? Que se llama Humanismo y Libertad, y tomo Sí, uno. lo tengo y ahí, lo mandé a pedir porque lo estoy leyendo, Lilita, lo tengo acá, ¿ya me lo trajeron? Y No, que no, se- este y no es. Acá que- está, acá está. Ah, acá, me ahí lo está. robó Merce. Y que se vende solo en el Instituto Ana Aren, es muy sencillo, es como un pan, dice Esteban Pejkovic.
el Instituto Hannah Arendt, que está en Vicente López 1649. Porque lo hicimos sin editorial, yo publiqué mucho con editoriales, pero esto es para hacer mi techo, que no tengo techo, y para poder hacer campaña, porque nosotros no pedimos, prohibimos la contribución empresaria. Así que quien nos... Y ahí planteo algo, que además el sábado a la noche, les voy a contar mi sábado a la noche, ¿les puedo contar? Sí, cómo no. Empecé a leer El hombre rebelde de Albert Camus, que me lo puso mi yerno es muy lector. Es medio casero nomás y la aburro un poco a mi hija, pero es divino. Y entonces él me deja los libros, y me dejó El hombre rebelde. Y al principio, ¿saben lo que dice Camus? Que es para todos un gran escritor, un hombre que su madre fue muy pobre costurera, y él fue premio Nobel de literatura. Él dice que la primera prohibición para ser humanos es la prohibición del asesinato. Y entonces cuenta algo. Dice, en el romanticismo, está contando literariamente, la gente mataba por pasión, por exceso de amor, por traición. De hecho, el 80% de los crímenes todavía tienen que ver con cuestiones familiares, el novio, la novia, el amante, ¿verdad? Dice, pero lo peor es que ha aparecido el crimen, está hablando en 1960, el asesinato por razones ideológicas. ¿Se acuerdan? Organizaciones guerrilleras, terrorismo de Estado. Pero al final va a venir el crimen por conveniencia y por indiferencia. Es decir, ya no va a importar tu vida y en consecuencia la vida del otro. Y saben que yo terminé de leer y me puse así. Y dije, esta es la Argentina. Pasamos del crimen pasional, pasamos al crimen ideológico. A que la vida no vale. Fuimos al crimen del terrorismo de Estado, masivo, y ahora estamos en un crimen anómico por conveniencia, por indiferencia. ¿Pero eso tiene que ver con la Argentina o con lo que decía Zygmunt Bauman de una realidad líquida donde el consumismo es todo, donde no importa el otro, con crisis de valores? Sucede mucho más fuerte en sociedades vinculadas al narcotráfico, con policías corruptos y con chicos excluidos del contrato social. ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo se retrocede? ¿Cómo se Bueno, soluciona? ustedes saben que yo creo en esto, ¿no? Escribí el contrato moral en el 2002. Hay que luchar culturalmente por un contrato moral que diga no matarás, no robarás, no usas al otro. Es decir, lo que dice Camus es no hay justificación para ningún asesinato, ni en las guerras. Es decir, la no violencia es la única que puede fundar el mundo. Y en el inicio y el principio y los primeros síntomas de una futura tercera guerra mundial con una calidad de armamentos inimaginable para nosotros, volver al humanismo es central. Por eso yo trabajo por un cambio cultural. Cuando a mí me pregunta, ¿usted va a ser candidata? Mira, si el pueblo me necesita, no. Si no me necesita, yo voy a seguir luchando por estos valores y por esta cultura, porque hoy no es un problema romántico. Es la decrepitud de una civilización que empezó... ¿Vos crees que nosotros entonces como sociedad, digo, en tu libro hablas de los valores como la libertad, hablas de dignidad, ¿nos está faltando todo eso? Sí, sí. A nosotros como pueblo, no a todos, y a los dirigentes en su mayoría. La falta de dignidad de los dirigentes políticos es terrible. ¿Qué es decir, qué es ser digno? Saber decir que no. Ustedes saben que ser digno es saber decir que no. Es saber decir yo no tengo precio, a ese costo no lo hago. No es decir que sí a todo. Acá todo el mundo dice sí a todo. Es como Scioli, ¿no? Que parece buenísimo, pero en realidad es incapaz de decir que no. Entonces es humillado todos los días por la presidenta. Ahora llevándolo a un plano más real, concreto, digo, el tema del narcotráfico, porque vos venís denunciando hace mucho tiempo el avance del narcotráfico. 14 años. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Realmente el avance en estos últimos años fue mucho más grande? Por Aníbal Fernández, que comandó las fuerzas de seguridad, hizo todos los negocios de la efedrina con los mexicanos, que habilitó los pedidos de asilo de gente con captura, mi sangre, y no los cajoneaban a los asilos, que permitieron el lavado de dinero, y hoy están todos los carteles, hasta el sudafricano, en la Argentina.
Y eso entonces, ¿cómo se encara? Porque digo, yo entiendo la cuestión planteada de los valores y estoy absolutamente de acuerdo. Pero digo, tal vez soy demasiado pragmático, pero mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires... Se encara con la acción. Ahora, si vos votás C, jorobate. Claro. Es decir, si vos votás... A ver, porque el problema de la provincia de Buenos Aires es maravilloso. Yo le digo al pueblo de la provincia de Buenos Aires, si usted dice que los ladrones le van a cuidar la casa y que lo que le venden el Paco lo van a sacar de la droga, el problema es suyo. Ahora, no es del PJ. Ahora, Lilita, ¿cómo ser optimista en medio de todo esto? Camiones habla de rebelión, no de revolución, que me parece que está bueno, que es trabajar sobre la moral y los valores. Digo, ¿cómo arrancás? Mira, adentro nuestro, decía Jung, voy a explicar esto porque si no parece... Pero Jung, a mí me encanta citar a los médicos y todo, pero yo en el fondo hablo espiritualmente, se dan cuenta que evangelizo. Pero Jung, que era judío y que estaba con Freud, decía, descubrieron lo que se llama el inconsciente colectivo. Es decir, que vos tenés esto, que sos consciente, después tenés sus sombras. ¿Qué son nuestras sombras? Nuestras tentaciones. En algunas mujeres la lujuria, la gula para mí. Un día me fui a ver una película y dije, ¡ay, la gula! Que viven como a las mujeres nos gustan las joyas, a otros les gusta el poder, a otros el dinero. Esas sombras acechan. Entonces tu combate es con vos. Después de esto está el inconsciente, y en el inconsciente está la humanidad entera, dice Jung, y es cierto. Están tus anteriores generaciones, están tus traumas de infancia, está tu generosidad, está tu amor, está la solidaridad, está la dignidad. Entonces nosotros podemos elegir. Nosotros podemos elegir dentro nuestro qué queremos ser. Ahora, si vos querés pasar por la vida como por nada, yo lo que les ofrezco, que le ofrece mucha gente, es ¿por qué no sacamos lo mejor de nosotros que está intacto? Sí, es divino ser decente, es divino decir la verdad y ser auténtico, no tenés que pintarte, no tenés asesores de imágenes, es maravilloso. Uno es, por supuesto, primero te rechazan y después te aceptan como a mí. Viste que el pueblo me quería cambiar, me castigó y yo dije, acá me quedo. Igual aclaremos que esta no cambia más. Aclaremos que a Jung Freud lo dejó a un costado porque armó este sistema de arquetipos con el cual después Hitler se basó para su filosofía macabra, para extinguir a los judíos. Pero después fue el más importante de los profetas de los 60, Lilita, de todos los hippies. Llevémoslo a lo cotidiano. En un punto la gente entiende que hay que cambiar, que hay que hacer cambios. Pero realmente la gente está cansada. ¿Está cansada en qué sentido? En que se levanta a las 6 de la mañana, va a laburar, no cobra lo que tiene que cobrar, digamos. ¿Dónde está el escenario para poder generar el cambio? La gente cansada tiene que pensar que en sus cansancio opera el poder. Voy a poner un ejemplo con Hitler, el mayor dictador de la historia. Él hacía los actos cuando la gente salía de trabajar. Y entonces le repetía 10 veces la misma frase. Como estaban tan cansados y no podían pensar, la frase entraba y después la repetían. Es como la televisión ahora. Cuando alguien quiere repetir algo, la gente llega cansada, lo escucha. ¿Yo qué hago con mis alumnos del instituto? Los hago respirar, todos acostados. El tema... Está para cortar y que puedas escuchar. Entonces, lo que tenés que entender es que tenés que tener la paciencia de no cansarte, porque cuando vos te cansás, el poder te gana. La gente de Lilita está cansada, pero también tiene miedo. Te digo la situación. Ayer estuvimos en Villa Soldati, hubo 3 días una pelea de 2 carteles de la droga, menores, porque era un barrio de Villa Soldati, donde hubo cientos de tiros durante 3 días y los colegios estuvieron cerrados y la gente con los comercios aterrada. Estábamos ahí, la gente tiene miedo de hablar. Tiene miedo de denunciar al del lado que tomó una casa, que echó a los verdaderos dueños para vender droga. La gente está aterrada. Pero esto está... A ver, la gente ¿por qué no habla? Porque no tiene alguien confiable a quien denunciar. A mí en el 2002, que yo descubrí lo que era el Paco, porque no sabía lo que era el Paco, y ahí me enteré que se producía y lo mandé a Rubio, que era diputado nuestro, a investigar, y fuimos a distintos foros. Viste que todo el mundo me miraba como diciendo de qué estás hablando. 2002, 12 años. La gente no tiene quien denunciar, porque si va la policía es cómplice. Si va el intendente es cómplice. Por eso es que el sistema institucional y el recambio es tan importante. Tengo tanta información porque la gente confía. Entonces la gente en la calle me da la información, yo la chequeo,
porque la gente necesita personas de confianza y saber que esas personas no están en el delito. Pero ¿quién le va a ir a confiar a Gil Carbó? Nadie. Ahora, este cansancio que tiene la gente, ¿vos creés que la oposición logró capitalizarlo? Mira, yo sigo capitalizarlo, no sé la oposición, le tienen que preguntar a los que ahora son opositores y ayer eran kirchneristas, como Massa, Scioli y todo eso, porque si no parece que yo no entiendo nada. Yo los vi defendiendo al oficialismo, es el jefe de gabinete y ahora no son. Yo solo los puedo ayudar y los vengo, yo también me canso. ¿Saben una cosa? Muchas veces me canso. Me canso por impotencia, me canso porque los jueces no actúan, me canso porque 10 años después se dan cuenta de que existía Lázaro Báez, me canso porque no actuamos a tiempo y al otro día me levanto y le digo, no van a poder con mi cansancio, porque no van a poder con mi dignidad y la dignidad de un pueblo. Así que hay que acostarse, dormir y mantener esa alegría del corazón que es con la esperanza y la dignidad. Miren, ningún dictador puede contra la dignidad de un pueblo. Aunque sea que no hagas nada, pero si resistís desde adentro en casa y le decís al televisor, con mi dignidad no vas a poder, ya estamos ganando la batalla. Vos comparaste hace poco a Venezuela con una dictadura. Es una y dijiste dictadura. que estábamos muy cerca de eso. ¿En qué puntos? No, ahora estamos más lejos, gracias a Dios, ya esto del peluche, de los chocolates, está bajando la cuestión. Y lo importante es que Cristina cumpla el mandato, es decir, que los que hicieron el desastre paguen todos los costos, para que después haya una república en serio. ¿Cree que lo que se está haciendo es un ajuste justamente? Como el más ortodoxo y el más terrible de la historia, pero lo tienen que hacer, porque antes, ¿qué hacía el PJ? De la Rúa, que yo no tenía ninguna, se imagina que no voté todo en contra de la alianza, así que lo estoy defendiendo, pero le tocó romper la convertibilidad de Menem, que también era una ficción. Claro. Y entonces ahora le hubiera tocado pagar los costos de Cristina a un gobierno alternativo. Ahora les tocó a ellos, a todos. Yo me voy a encargar de cada gobernador, de cada diputado. ¿Pero qué va a heredar el que llegue en el 2015? Y mire, hay que hacerse cargo de la historia. Adenauer, que era el canciller alemán después de la guerra, con un alemán, ¿se imaginan los alemanes que fueron indiferentes ante la muerte de 6 millones de hermanos? Destruidos por la guerra. Y Adenauer dijo, tengo que reconstruir Alemania con los alemanes. Y la reconstruyó. 15 años después, Alemania era el primer país de Europa. Es cierto que tuvieron el plan Marshall, pero nosotros somos inmensamente ricos. Lo que pasa es que, claro que podemos hacerlo. Lilita, Pero hay que barajar y dar de nuevo, porque vos decías... Poco para que la gente entienda, porque si me voy a mayor sutileza tengo que buscar casos como el de Suecia, que a lo mejor mucha gente que está en su casa no entiende, pero voy a poner el ejemplo de Oslo, ¿cómo se llama? Del sueco, del socialista. Suecia, que ustedes ven que es un país maravilloso, qué sé yo, era el país más corrupto y nazi de Europa. Más corrupto de Europa, 1940. Oslo Palme toma el gobierno y con ejemplaridad y con imposición de conductas y con condenas efectivas para los gobernantes que delinquían, Suecia se convirtió en el país más decente o en uno de los más decentes, más transparentes y con mayor crecimiento. Pero para eso, ¿sabés qué? Porque vos decías, a partir del 2015 hay que fundar una república en serio. Refundar una segunda república. Sí, pero pues, para eso tienen que ir, después del 2015 tienen que ir presos todos los gobernantes que robaron estos últimos años. bueno, Porque si Vudú va a seguir libre y van a seguir libres todos... bueno, vos a ver, acá hay una respuesta que es dura, que a lo mejor puede parecer soberbia, pero no es. Miren, acá la única que no garantiza impunidad a nadie soy yo. Acá va a estar una en el 22 de abril y esa alianza se va a ampliar. Pero cada uno de los argentinos sabe quién va a garantizar impunidad y quién no. ¿Hay un pacto de impunidad entre los otros candidatos?
Y el poder siempre pacta la impunidad, porque no solo es Cristina. Creo que paga Vudú, siempre paga la UCD. ¿Pero quiénes pactan, Lilita, hoy? Por la Todos impunidad. por abajo. ¿Todos por abajo? Todos por abajo. Hoy cuando Massa dice que básicamente los empresarios. Voy a poner un ejemplo, Unequian. Unequian tiene que conseguir un presidente con el que pactar impunidad. Los empresarios que hicieron negocios con el kirchnerismo tienen que conseguir impunidad. No solo los kirchneristas, sino los no kirchneristas que no votan a Kirchner, pero que fueron a Venezuela, hicieron negocios, pagaron coimas. ¿Es una generalidad o es una puntualización? Porque, digamos, me cuesta entender que todos los proveedores del Estado, todos los que tuvieron... La mayoría de los proveedores sí, pagan coimas. Entonces ahí que tenés que dictar una norma que diga que los comerciantes, yo, etcétera, pymes, importadores, que tuvieron que pagar coima porque si no, no podían trabajar, quedan exentos de responsabilidad si señalan el funcionario a quien coimearon, dónde depositaron la plata y dónde la depositó. Y entonces eso me permite a mí limpiar el Estado. Ahora, Lilita, ¿no es una posición un poco obtusa decir que usted es la única garante de que no haya impunidad? Todos sus compañeros de UNEM... A lo mejor... Digo, Wiener, Cobos... No sé. Yo no pone las manos en el fuego por eso. ¿Y sabe por qué yo no pongo más la mano? Después de lo de Adrián Pérez yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Se me fue con Massa. Era mi hijo. Hablabas recién Ahora, lo que te digo es esto. ¿Por qué digo nosotros? Y te digo también en este caso particular. Porque somos los únicos que cuando el poder estaba muy alto decíamos la verdad. Y denunciamos y nos maltrataron, me estigmatizaron, me dijeron que tenía los patitos desalineados. Que estaba loca todo el tiempo. Hoy todavía, que algunos periodistas serios lo repiten y eso lo voy a empezar a hacer un juicio, porque esta es una estigmatización por decir la verdad y por ser mujer. Es sobre las mujeres, porque a la presidenta también le dicen lo mismo. Sí. Pero ahora voy a hacer juicios. Porque ya está, después de... ¿A los que le dijeron qué cosa? A quien sea. Porque esta fue la descalificación de consultoras para sacarme... A ver, hay muchos que quieren sacarme del juego presidencial. Quieren que arme la alianza, pero no quieren que esté. Entonces empiezan a decirle a los encuestadores que le pregunten a la gente y que la gente le conteste a los encuestadores que yo estoy loca. Elisa, por ejemplo, Oliarquía hizo esto durante 3 años conmigo. Es más, tengo la prueba. Fidanza escribió en La Nación, Carrió tiene un grupo de fanáticos, no va a crecer. Pero perdón, le hago una consulta, doctora, le digo, ¿usted en algún momento no alimentaba un poco ese personaje? Digo, por ejemplo, cuando se sacó la foto ahí debajo de la rueda del auto, o pues en Twitter. Por eso digo, desde la parte de que tal vez a usted resulta divertida, por eso digo, ¿no ha alimentado un poco? Pero a ver, ¿vos nunca te bajaste abajo de un auto? No, sí, pero le pregunto, ¿por qué pero hubo en algún momento una campaña como para aprovechar eso y posicionarse políticamente? Yo voy a contar esto para que ustedes entiendan cuando yo me río. Yo me río todo el día en realidad, y también lloro. Pero vienen 2 viejitos. Yo estaba sentada en un bar con Blanquita, etcétera, en Salta. 2 viejitos que estaban asustados, que me amaban, porque Aníbal Fernández me andaba siguiendo. Porque la gente entiende literalmente. Claro. Ay, Lilita, te va a matar Aníbal Fernández. Entonces yo, para descomprimir su miedo, le dije, ¿qué me va a matar Aníbal Fernández? Me tiré. Yo nunca me tiro, porque yo en la cama me tiro, pero se imaginan tirarme ahí. Pero justo vi una camioneta media alta y ellos empezaron a reír, la gente se empezó a reír, y ese gesto para mí fue para descomprimir el miedo de la sociedad con la amenaza de los mafiosos. Ahora, lo mismo hice cuando Debido en el año 2004 me quiso meter presa. Dije, ay, yo ya tengo el pijama rayado, me voy a ir con Giselle Rímolo, y todo el mundo lloró de la risa, porque si no, le meten miedo a la gente. Bueno, ella cuando habla de descomprimir el miedo, me parece que es un factor muy importante lo que está diciendo, y tomo lo que dijo Ángel recién. Cuando usted dice que es la única en la cual uno podría confiar, me da un poco de miedo creer que no puedo confiar en el resto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, usted digo, puede confiar... me encantaría poder confiar en usted y que usted sea la que venga a salvarme, pero digo, necesitamos una red de gente, pero necesitamos una red de gente en la cual creer. No, yo no te voy a salvar. Vos te vas a salvar. Y pero usted me está ofreciendo un cambio. No. Yo lo que dije es que muchos otros candidatos pueden asegurar otras cosas. Mejor que yo.
Recién hablabas, Lilita, ¿Está? Pero en materia institucional y de impunidad, la que más lo puedo asegurar soy yo. Si ustedes quieren mejor en economía, o mejor en medicina, o mejor en esto, a lo mejor los otros candidatos o algunos otros candidatos que se presenten son mucho mejores que yo. ¿Por qué no reunir a los mejores de los distintos aspectos, Lilita, y armar una fuerza que pueda ser representativa? Bueno, recién hablabas de ampliar la alianza. Eso es ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, todavía es muy difícil, pero vamos a trabajar por eso. Yo quiero que a ver, el objetivo no es que yo... No se preocupen que no voy a dejar de denunciar a nadie, ¿eh? Sí. Aclaro que a Macri lo denuncié por el tema del juego. Usted dijo, denunciaría hasta a mi hijo. Declaró hace poquito. ¿Y sí? Si tu hijo mata a alguien, lo tenés que llevar a la policía. Tampoco nombraría secretario privado un hijo. Y mientras yo esté en política, mis hijos no van a estar en política. Ni van a tener un contrato con el Estado. Porque eso es nepotismo. Por supuesto que se está armando un ENIVA bárbaro. Ahora, yo estoy interpelando a la conciencia de la gente. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé lo que quieren grandes empresarios de la Argentina. Grandes empresarios de la Argentina quieren gente medio decente, como medio violada. ¿Entienden? Que parezca. No la quieren a Cristina, pero quieren hacer negocio con el que viene. Entonces quieren gente medio decente. Yo siempre digo, ¿qué es ser medio decente? Como medio violada. Mirá si vos llegás a tu casa y dices, me medio violaron. O sea, usted lo que dice es que no existe la condición de medio. Que se es o no se es. Así es. Así es. A ver, me preguntaba solamente desde el lugar más humano y sin justificar ningún acto de corrupción. Digo, ¿no es un poco infantil o idealizar una realidad un poco inalcanzable, no para los argentinos, para la humanidad? Digo, un país sin un mínimo retorno, en una estructura no de este estado, de todos los estados. Digo, Enron y AOL en Estados Unidos dejó miles de personas en la calle y demostró que en la bolsa de Estados Unidos también hay corrupción. Por supuesto. Digo, plantear el tema de un estado puro, sin corrupción, ¿es posible a mediano plazo? No, pero donde haya intención de luchar. Yo no digo no va a haber corrupción. Lo que te digo es que el presidente lo va a denunciar, aunque sea su primer ministro. El tema es cómo enfrentás la corrupción. Corrupción va a haber siempre. El tema es qué actitud tomás, si la convalidás, la silenciás, la escondés, Bueno, el hecho de que no haya ningún o la condenado, denunciás y entregás las pruebas. No hay ningún condenado por un hecho de corrupción. No, tantas corrupción cosas que se es han vieja como el denunciado. mundo, el tema es cómo haces. O te convertís en Sodoma y Gomorra porque decís no hay nada que hacer. O luchás. Y la lucha es inacabable. A ver, no es que yo les estoy prometiendo el cielo, les digo, el cielo puede estar en el barro. Y hay que pelear en el barro para que haya un poco de cielo. ¿Y la justicia cómo actúa en esto, no? Porque pensando en este modelo que usted plantea, digo, hay otros poderes, está el poder legislativo, el poder judicial. Ahí también hay muchas deudas que tiene la democracia con respecto a cómo funciona el poder judicial, sobre todo el fuero federal. Mire, hay muchos que son coimeros, hay otros que son mediocres y todos tienen oportunismo político. Es decir, yo estuve 15 años en la justicia, para que ustedes entiendan, hay muy buena gente en la justicia, pero es muy burocratizada, nadie quiere perder el sueldo, entonces ser valiente implica que te sancionen, que te puedan echar, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Los decentes, te estoy hablando, ya no los coimeros. Cajonean los expedientes, dicen yo con el poder no me meto. Hoy tienen miedo. En todas las provincias yo he estado. Entonces, lo que necesitamos es una cobertura institucional, parlamentaria, institucional y constitucional, donde un juez tenga el contexto para ser independiente. Mirá lo que le pasó a Campagnoli. Campagnoli es un valiente desde siempre. Ahora, pagó su valentía con esto. Pensá vos lo que piensa un mediocre, que no es malo, que quiere hacer justicia, pero que no quiere perder el sueldo. Y yo no hago malo de Campagnoli, porque yo me voy a quedar sin sueldo. Entonces no puede ser que un sistema dependa de la heroicidad de alguna de sus personas, sino que le tenés que crear un contexto donde ser independiente es la norma. A nadie se le ocurre en Estados Unidos que un juez... Miren, ni en Brasil. El Superior Tribunal, la Suprema Corte de Brasil, juzgó al gobierno de Lula, gobernando el Partido de los Trabajadores.
Ahora le bajaron, ahora arreglaron, ¿vieron? Revocó otra sala, etcétera, para que no vayan presos. Pero Lilita, el problema... Pero miren acá, ¿ustedes se imaginan a una corte jugando un gobierno? ¿Qué se hace con jueces como Yarvide, por ejemplo? Bueno, yo lo acusé, fui el acusador ante senadores, lo encubrió Corach y todo el PJ. Año 2001 con la caída de las torres. Ahora, también debo decir una cosa. Nosotros logramos la acusación en diputados porque ya en ese momento Garbellano y un sector de la policía pedía coimas en nombre de Ollarvide. Y había un pronunciamiento del juez que pedía para someterlo a juicio el desafuero. Esta fue mi acusación, yo fui la acusadora ante el Senado. Curiosamente, en el juicio que se hizo en el Senado no había nadie del periodismo, salvo Daniel Santoro. Es decir, que pasó la noticia y se olvidaron de Ollarvide. Después, a escondidas, sacó el PJ. ¿Por qué lo protegía Corach? Porque Corach era, anteriormente a ser senador, ministro del Interior y jefe de gabinete de Menem. Y era el que manejaba la federal. Entonces, ¿cómo hace la parte de la federal que coimea? La parte de la federal que coimea consigue la orden de Ollarvide, porque Ollarvide es juez de la federal. Porque era profesor de la Policía Federal. No, pero es de la federal. Él hace lo que la federal le diga. Muy bien. La federal, partes para ella, partes para el juez, las altas jerarquías. No estoy hablando de la Policía Federal que está en las calles muchas veces, ni de los chicos jóvenes. Partes para la política. Ahora, antes era eso así en prostitución, que es lo que maneja Ollarvide, prostitución, porque entonces hacen aprietes a determinados lugares, un día confiterías, otro día la City, etcétera, y van cobrando una recaudación. Y ahora, ¿qué sumaron los intendentes del conurbano? Hay muchos, el narcotráfico. Ahora, Lilita, cuando habla de la justicia, usted habla de la justicia del cajoneo en función del poder. Yo hablo del juez que deja libre al punguista todos los días. Y me parece que ese es el problema de esencia. Y acá es donde hay que trabajar el cambio. Y esto es lo que me preocupa. Miren, lo que hay que entender es que la ley es para todos, para los ricos y para los pobres. A mí me preocupa que el hecho de tener poder te dé impunidad. El peor maestro del punguista y del que mata fue Moreno. El día que Moreno, por eso le dije el peor maestro, el día que Moreno puso un arma sobre la mesa para negociar con los empresarios, fue el maestro que le dijo: poné un arma y matá si es necesario en el conurbano bonaerense. Entonces lo que hay que cambiar es el ejemplo. Y además todos tienen que estar sometidos a la ley. ¿Por qué si alguien es de clase media o de clase alta tiene que volver a su casa y si es pobre tiene que quedar en un instituto de menores con remeras bajo el frío y con abuso sexual y saliendo a delinquir? Yo quiero justicia para todos, para el rico y para el pobre. ¿Se puede contra el narcotráfico? Sí. Con la ayuda de los organismos internacionales, con una especie de Plan Colombia, se puede. Argentina puede luchar, además... El tema es que no pueden luchar los que lavaron dinero en el narcotráfico, los que recibieron dinero en el narcotráfico o los que consintieron, porque te pegan un tiro atrás, acá. ¿Y usted cree que la presidenta realmente está rodeada de gente, digamos, mafiosa, corrupta? Digo, porque en un momento habló de Aníbal Fernández no, y lo que estoy diciendo que los ella mencionó corrupta, como mafiosos. Pero yo la tengo denunciada a ella por corrupta, como parte de la asociación ilícita con Kirchner. El ejemplo lo dio Kirchner, el primero que robó es Kirchner, no Aníbal Fernández. Porque es preocupante pensar que no solo la presidenta, pero sino que todos los que están a su alrededor... Yo no sé si es preocupante, lo cierto es que es real. Lilita, vos fuiste la primera hace muchos años, que fue cuando te empezaron a decir loca, cuando dijiste que Kirchner era el gordo valor. Y a partir de ahí, ¿te acuerdas? A partir de ahí te empezaron a decir, todos empezaron a decir Lilita es una loca. Que era la época que ahora se remitió, bueno, toda la investigación de la Nata sobre los bolsos y las Báez. Todos sabían todo. Los políticos sabían, ya en el 2004. ¿Qué crees que va a pasar con Lázaro Báez? Todos, no, espera un segundito, todos sabían todo. Y todos se callaron porque Kirchner tenía 70% de legitimidad. Y cuando fueron contra ellos mismos, ahí empezaron a defenderse.
Ahora ya no necesito luchar, yo si están todos los opositores denunciando estoy contentísima. Ahora estoy en el plano internacional, haciendo libros, luchando, pero en ese momento nadie ponía la cara, así que uno está para poner la cara en los momentos difíciles. Ahora es fácil denunciar, hacen cola. ¿Pero qué crees que va a pasar con Lázaro Báez? ¿En qué va a quedar? Temo que Lázaro Báez sea el chivo expiatorio de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, y que esa fortuna esté en otro lado, porque él era solo un empleado. Me preocupa más Cristóbal López, que tiene medios y que tiene todos los casinos del país y que ha financiado campañas políticas de muchos hombres de la política, sean o no del PJ. ¿Pero usted cree que la justicia se puede llegar a animar a condenar a Lázaro Báez? Sí, digamos, y a Vudú también. Pero como María Julia. Pero en el tema de Báez, digamos, se pega muy cerca del matrimonio presidencial. Recordemos que Néstor y Cristina fueron socios de Lázaro Báez, en los papeles. Lázaro es empleado de Kirchner. Kirchner ya no está. Ahora, yo no me quedo con Lázaro Báez. Lázaro Báez es una anécdota. Pero ustedes vieron que nadie toca debido, que él que armó todo, que el responsable de 11, nadie toca. ¿Y saben por qué nadie lo toca? Porque tiene muchos empresarios amigos, que no son kirchneristas. ¿Y vos crees que Cristina puede ir presa? ¿O crees que algún juez se va a animar a investigarla para que termine presa? ¿O crees que, bueno, en el caso que realmente se comprobara que hubo un enriquecimiento ilícito, que ella va a tratar de ser senadora o diputada para mantener fueros y no ir presa? Miren, yo quiero que todo lo que robaron en el país devuelvan el dinero. Y que eso sirva para los desarrollos PYME y para cambiar las villas con las mejores escuelas y los mejores instrumentos. No quiero la venganza, quiero la justicia y quiero que la recuperación de ese dinero esté donde esté. ¿Es posible eso? Claro. Sí. ¿Es posible? Hay encriptaciones, encriptados se llaman. Hay información encriptada en muchísimos bancos centrales del mundo. Lo que pasa es que lo tiene que pedir una autoridad con fundamento en un juicio. Pero además de devolverlo es reconocer que caso, lo robaron. María Julia, el caso de no María devolverlo, dice que lo conseguís. Conseguirlo. Te lo dan. El caso más famoso era, ¿cómo se llama este dictador Sukarno de Filipinas? ¿Se acuerdan? Que tenía esa mujer que gastaba fortunas. Después vino Aquino como presidenta, una mujer. Corazón Aquino. Corazón Aquino. Y ella inició una acción judicial en los Estados Unidos para que la Reserva Federal le revele el dinero de los Sukarno. Y lo encontró. Ayer declaraste, Lilita, que Kirchner se murió por avaro. ¿Cuándo declaré eso? En Infobae salió publicada. Hoy. Hoy fue. Pensé que había sido ayer. Sí. Quizás estuve dura. Me lo recordó Matías. En realidad la palabra correcta es murió siendo avaro. Que es una gran diferencia, ¿no? Digamos, una cosa y la otra. Porque la palabra, esa declaración era muy similar a una que había hecho Luis Barrio Nuevo hace unos días también. Pero Barrio Nuevo es mafioso, pero muchas veces dice la verdad. Los delincuentes muchas veces dicen la verdad. ¿Qué opinas? Digo, es políticamente redituable, es interesante, moralmente aceptable meterse con una persona fallecida, o al ser un funcionario público corre las yo lo generales de la acusé ley. por asociación ilícita. Claro. Los muertos no pasan a ser buenos porque estén muertos. No, digo, Yo voy a ver, hay personas que murieron, está muy bien. Pero esto de hablar bien de todos los muertos, yo me acuerdo de ir a velorios en el Chaco, eran divinos, porque los velorios son acontecimientos sociales en las provincias, así que es muy divertido ir a velorios. Y el de mi padre fue un éxito total, estaba todo el mundo. Entonces, y todo el mundo que lo odiaba al muerto, hablaba tan bien del muerto, digo, yo respeto la muerte. Ahora, si la persona en vida cometió horribles delitos, estoy no poniendo el ejemplo de Kirchner, estoy hablando de otro. no se va al velatorio a criticarlo, por lo menos. No, pero yo no fui a ningún velatorio. Lo que digo es que no pasa a ser bueno y expurgado de todos los delitos que haya cometido porque se murió. Porque la muerte no otorga santidad, lo que otorga santidad es la vida recta.
¿Cambió algo desde el fallecimiento de Kirchner hasta ahora? En la política nacional, en la manera de conducir de Cristina, por ejemplo. No. ¿Y hay menos corrupción desde que se murió Kirchner o sigue igual? No sé. Porque yo pregunto porque usted recién hablaba No sé. de un ajuste, ¿no? Lo de YPF es un escándalo. Bueno, a eso me refería. Lo de YPF es un escándalo, miren, lo va a pagar el pueblo argentino. Ellos empezaron entregando YPF a precio vil en los 90, y estaba Parrilli, estaba Kirchner. Después, durante la etapa menemista, sacaron la acción de oro, que era la que impedía algunas decisiones. Después de eso vaciaron las reservas y sacaron utilidades. Después hicieron algo que no sé si lo digo acá, porque no sé si es el lugar, pero nosotros estudiamos todos los estados contables, porque venimos siguiendo esto con Pablo Alibeto y con Victoria García Arana en el 2006, mi primera denuncia de vaciamiento. ¿Saben qué hicieron? Antes de que compre Eskenazi un pedazo, que es Kirchner, y que lo garantizó Repsol y se pagaba con las utilidades. ¿Ustedes vieron alguna vez que el acreedor garantiza al deudor? Bueno, este es el de la venta Eskenazi. ¿Qué hicieron? Dividieron Repsol Argentina de Repsol Internacional. Pero quedó en Repsol Internacional, como antes en Iberia, las compras que hizo Extensoro y que eran de YPF de Angola, de Estados Unidos y de Brasil. Es decir, que se quedaron con exploraciones en otros países del mundo a cambio de nada. ¿A cambio de nada? No. A cambio de un acuerdo que primero iban por el 10, sacaban todas las utilidades y se iban en el 15. Cuando empiezan a negociar una empresa vaciada, ¿qué plata le pagan? Los españoles piden 6.000. Y Cristina les quería dar, suponte, 4.000. Como no se ponen de acuerdo porque son socios, yo le hice la denuncia por asociación ilícita antes a Kirchner y a Brufau de España. Como era un problema de precios, expropian. Por eso ahora no importa cuánto se tasan los bienes. El valor que hoy dice un tribunal de tasación, que lo hizo en 3 días, está la tasación. Cuando vine el expediente, a mediados de febrero estaban tasados 1.000 millones de dólares, de repente aparecieron 5.000. Y de la totalidad de la empresa, es exacto a lo que da el balance de Repsol a fin de año en España. Muchachos. Y a ver, la gente dice, qué bien que expropian. ¿Saben quién va a pagar? Todos ustedes. ¿Y con qué cara? Todos nosotros, lo van a pagar los jubilados. ¿Y sabes cuánto vamos a pagar? 13.000 millones de dólares por un vaciamiento. Lilita, ¿y con qué cara ve a los funcionarios, políticos, dirigentes que aplaudieron en los 90 la privatización y que luego aplauden la estatización? Digo, esa incoherencia en su propia política de esos funcionarios. ¿Cómo los encara? No tienen vergüenza. Bueno, Menem fue uno de esos. No. Son oficialistas. Privatizó. A ver, Hoy hablan en contra del menemismo, los menemistas, que yo lo vi sentado en el primer lugar. Por eso que hay que hacer un gran esfuerzo en la Argentina por estar sano. ¿Entendieron? Porque hablan en contra del menemismo, lo que hicieron la revolución menemista. Y ahora, como todo este PJ disidente, Massa y el resto, hablan en contra del kirchnerismo que estuvieron hasta ayer. Y entonces uno, ¿se imaginan si uno no entiende? Ahora, ¿puede gobernar en la Argentina un partido político que no sea el peronismo? Esto se lo preguntamos el otro día a Alfonsín acá también. Y él se enojaba. Yo creo que sí, si se tiene carácter y decisión. Obviamente no a Alfonsín. ¿Por qué no? Porque no hay que tenerle miedo al peronismo. Yo no le tengo miedo, ¿vieron? Yo le digo, ustedes son una banda de delincuentes. Miren, el PJ, y ellos se ríen, pero yo se los digo. Y a los otros los asustan. Entonces yo le voy a decir una cosa. Primero, al PJ, no al peronismo, porque el PJ es la mayor traición al pueblo peronista de la historia. Porque el PJ los deja en la pobreza para ellos mantener el poder. Entonces yo al pueblo peronista, como Evita, le digo, la Evita llevó a la clase media a la gente, estos los mantienen en la pobreza y en el delito. Y los hacen faloperos, pero ¿cómo es? Esto es una traición. Ahora, Lilita,
Le pregunto lo mismo que le pregunté a todos los que de alguna manera marcan oposición hoy e intentan un lugar en la presidencia o, además este o chico de es muy poder. escéptico, hay que tener esperanza, querido. Bien, digo, Porque no. si no la vida no sigue, Es mi amor, ¿me optimista, entendés? La vida está dentro. Mi trabajo es ser escéptico. Carrión, Ay, por qué eso. horrible trabajo. Yo prefiero casarme con un peluquero. Que deja lindo el cabello. La pregunta es esta, Lilita, da la sensación, o por lo menos es mi opinión, es que los políticos son demasiado narcisistas como para pensar en ceder o armar de alguna manera estrategias que permitan generar una alianza o un futuro mejor o una alternativa, y que por esto pasa lo que pasa también. Mire, ¿Cuán la narcisista alianza- es usted y cuán dispuesta está? La alianza, lo que nosotros hicimos en UNEN, somos los únicos que hicimos alianza. La única que le dicen que no hace alianza a mí, soy la única que hago. Sí. Nadie le pregunta a Macri por qué no hace alianza. La única que hizo con el socialismo, con el acuerdo cívico. Lo que pasa es que cuando hay temas de corrupción grave yo corto. Está claro, ahora ya aprendieron que puedo cortar. ¿Y qué lugar quiere ocupar en esa alianza? ¿Quiere ser candidato a presidente? No, mire, yo ¿Quiere creo- ir por la la verdad, capital? ¿Cuál yo- va a ser su lugar? Yo soy una persona muy feliz y muy sana y no me importan los cargos. Yo creo que la Argentina vaya a la República. Si este pueblo me necesita, me va a buscar. O sea, puede prescindir de su candidatura presidencial. Y si no me necesita, no me va a buscar. Y eso lo voy a medir en marzo. Pero no me ofrezco como candidato. Hoy no soy nada. Y no me gusta estar en el mercado de la política. Yo soy. Y soy feliz de todas maneras. Esto lo miro de amigos. Hasta la gente que no me vota me abraza, tomo café, ando en OJ por la calle. Así que si me necesita y por 4 años, no más. Lilita, te quiero agradecer por tu No. tiempo y quiero recomendar tu libro también, que terminaré de leer. A la próxima que nos veamos lo comentaremos. Humanismo y libertad. Y que Muchas se vende en gracias. Vicente López 1649. Muy bien. Muchísimas gracias. Chao, Un gracias, placer. chicas.